Avui el farem en castellà perquè les convidades que tinguem totes són dels països iberoamericans i aleshores això, per a que ho entenguin bé, les preguntes i les contestacions les farem totes en castellà. Anem a parlar de el 15 Festival Internacional del So 21, que tancarà aquesta edició amb un projecte molt especial que desenvoluparem entre els dies 18 i 26 d'este mes d'octubre. Aquest projecte, en el que s'encarrega tant Joana Soriano com Alicia Arnau, s'anomena En Aguas Resonantes, Ágora Iberoamericana de Compositoras Musicals. Les compositores són musicals. El 15 Festival Internacional So 21 Canals, València. Amb la participació de compositores que venen, com bé he dit, d'Argentina, Bolívia, Colòmbia, Mèxic, Venezuela i Xile. Són 13 dones, les quals s'anomenen Marcela Laura Perrone, Argentina, Eva García Fernández, Argentina, també. María Lluvia Bustos, que la tinguem així, de Bolívia. Berta Elena Artero Ponce, també de Bolívia. Lina Melissa Vargas, de Colòmbia. Mariana León Rodríguez, Colòmbia. Ana María Romano, Colòmbia. Ana Alfonsina Mora, Mèxic. Elisa Irene, també de Mèxic. Míriam Rosa Baeza, de Mèxic. Mariela Arocha, de Venezuela. Crisena Catalina, de Xile, i Valeriana Valle, també de Xile. Totes elles pertanyen a diferents associacions i moviments activistes als seus països per tal de defensar les seues condicions i reivindicar els drets de les dones. Eixes associacions i AP Art és els que organitzen el Festival So 21. Han aconseguit reunir-les a Canals, on estan passant una setmana plena d'activitats en diverses comarques valencianes. Després ja vos convidarem al tancament d'aquest festival número 15 en Aguas Resonantes, Ágora Iberoamericana de Compositoras. Bueno, ara li deixo el micro i la paraula a la meva companya Empar. Hola, buenos días. Es un honor teneros aquí y entrevistaros porque veo que sois un número de mujeres valientes y atrevidas que estáis rompiendo esquemas y participando de vuestro arte con nosotros. Os haré preguntas y cada una pues es libre de contestar lo que le apetezca y si quiere introducir otra cosa, la introduce. Es libre. ¿De dónde viene y cómo comenzó vuestro gusto por la música y en qué género os sentís mejor? Que conteste la que quiera. Preséntate, di tu nombre. Buenos días, soy Marianela Arocha, vengo de Venezuela y actualmente resido en el Ecuador. Comencé la música desde muy niña, desde muy chiquita, del conservatorio. Siempre fui amante de los muy clásicos como Bach y el contrapunto. Eso me llamó muchísimo la atención desde un inicio. Y en la actualidad pues me fui más hacia la música experimental y ahora soy ferviente como intérprete, que soy pianista y también de música de cámara, de música de los compositores y compositoras vivos y vivas, es decir, de la actualidad. Y qué mejor que estar en contacto con ellos, con los compositores, para poder interpretar. En ese sentido pues me siento muy a gusto con la música del presente. Gracias. ¿Y qué significa para vosotras que vuestra música llegue a un lugar como este, un pueblecito del Mediterráneo, de España, desde atravesar todo el Atlántico hasta aquí? ¿Qué ha significado para vosotras? Yo soy Lluvia Bustos, vengo desde Bolivia y en realidad ese es por qué nació este proyecto, el hacer conocer nuestra música, hacer escuchar nuestra música a todo el mundo. Y esperamos que este proyecto tenga réplicas y siga resonando a lo largo del mundo hasta que sea necesario, porque los espacios de música para que se programe la música de mujeres en el mundo es reducido. No se
no se programa la música en mujeres, así que creemos que es muy necesario y por lo tanto queremos que se creen más de estos espacios. Por lo tanto nos sentimos muy felices y de que se den estos lugares. Sí. ¿En vuestra música hay sitio para la improvisación? Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Rosas, vengo de México, somos 3 compañeras mexicanas en este hermosísimo proyecto Ágora Iberoamericana de Compositoras. Y bueno, también respondiendo un poco la pregunta anterior y luego guiándome con estas excelentes preguntas que nos estás haciendo, Amparo, quisiera comentar que para empezar es un gran privilegio y una satisfacción enorme escuchar nuestra música aquí, y la música de las compañeras se nos pone la piel chinita. No solo eso, sino poder trabajar con los músicos que son grandes percusionistas que hay aquí en Valencia. Y bueno, trabajar con ellos, poder ensayar con ellos es un privilegio. Muy pocas compositoras y compositores tienen este privilegio de trabajar con sus intérpretes y poder escuchar la música que han creado y que tenemos en la cabeza, pero que no sabemos cómo se materializará. En ese sentido, quería comentar que siempre son interpretaciones distintas, por eso muchas veces son improvisaciones. Además, por ejemplo, en mi caso, yo he propuesto tener tres espacios de improvisación. Uno con un instrumento que se llama kataki, que es un instrumento que se toca en la danza del venado y que es un cuenco volteado hacia abajo sobre un balde de agua, con un mazo se toca. Entonces el intérprete ahí yo les doy algunas ideas melódicas, y él puede ahí, pues ya con la experimentación en ese instrumento, puede proponer su propia melodía, ¿no? Igual tengo un espacio en que nos dan estos percusionistas que podemos hacer algo de performance, entonces alguien puede con los pies también hacer cierta percusión. Y hay otro espacio en donde yo, ahí escribí un pequeño poema que habla sobre la ofrenda que fluye, sobre el Chulnichim. Chulnichim es sagrada flor, sagrado árbol, y habla algunas palabras, o más bien los intérpretes van a improvisar la rítmica de este poema, entonces ahí siempre son interpretaciones distintas, ¿no? Sí, sí, muy interesante. ¿Y creen que hoy las compositoras tienen más espacios y reconocimientos, o aún sienten que los hombres tienen más espacio? Buenas, yo soy Mariana León, vengo de Colombia. Acerca de este tema, sí siento que nos falta mucho espacio a las mujeres para poder seguir mostrando nuestra música. Hay muchísimo más espacio para los hombres, es un espacio muy masculino, y aunque estamos teniendo ya un poco más de espacio y estamos haciendo este tipo de eventos y este tipo de festivales para darnos más visibilidad, todavía es difícil entrar al medio y al campo. Eso es. ¿Vuestra música busca alguna forma de cuestionar estructuras de poder o roles estructurados también dentro de la sociedad y del arte? Hola, yo soy Elisa Schmelkes, vengo de México, y creo que, no sé si hablar por alguna de mis colegas, pero en mi caso creo que sí, la música en todas sus manifestaciones y en todas sus prácticas tiene ese potencial de romper estructuras. Nosotras ya, simplemente por haber decidido estudiar composición y entrar en este espacio masculino, ya es un acto de resistencia. Es difícil pasar toda una carrera estudiando, siendo la única mujer y sintiendo que... Bueno, ya a mí, en mi experiencia personal, fue que realmente mi maestra admiraba todo el trabajo de sus estudiantes hombres y los de sus estudiantes mujeres, o sea, yo y otra chica, nos rompía el trabajo en la cara, o sea, sí. Es decir, y eso es, pues tienes que luchar contra eso un poco y creértela, ¿no? Yo le creí un rato, tuve que aprender después que mi voz es valiosa por sí misma, que no tengo que compararme con nadie más. Pero además, no solo en el hecho de componer, sino también en el resto de la práctica. Por ejemplo, yo soy directora coral
y es una práctica de creación de comunidad, es una práctica que puede ser más horizontal, que puede ser un experimento, un laboratorio de nuevas formas de organizarnos que sean distintas a la forma tradicional en la que se lleva no solo la sociedad, sino muchas veces la misma música clásica, que es muy jerárquica, es muy cuadrada, el director manda, pero antes del director manda el compositor, y generalmente es el compositor, y la partitura, o sea, como que es una visión muy reticular y cuadrada que vale la pena cuestionar en toda la práctica musical de arriba abajo. Sí, yo leí una noticia una vez que para elegir director de orquesta vieron que siempre elegían hombres. Entonces hicieron sin ver, escuchar los que elegían, los jurados, que no vieran quién era, para poder introducir a las mujeres en este terreno. O sea que eso ya lo dice todo. Así fue en la Filarmónica de Berlín, no se admitieron mujeres hasta muy recientemente. Sí. En la de Viena creo que apenas en los 90s. Y fue justamente con este tipo de audiciones a ciegas, ¿sabes? Sí, sin ver, sí. ¿Y qué aconsejaríais vosotras a las jóvenes compositoras? Bueno, mi consejo es que insistan, que sean perseverantes, que no se rindan y bueno, siempre tenemos mucho que transmitir. Las mujeres, nosotras tenemos siempre mucho que transmitir y es una posición muy diferente, y darnos a conocer, visibilizarnos y ser muy fieles a nuestras ideas, a nuestro producto interior, por decirlo, nuestro arte, ser muy constantes y fieles a esa inspiración, ese principio que nos lleva a componer. Sí. ¿Y qué pensáis de que los artistas se pronuncien políticamente? Pues acá yo igual nuevo, Elisa de México. Pues yo soy una artista muy política. Yo soy de la idea de que no existe tal cosa como la neutralidad. En nuestra música, o en cualquier acto creativo, cualquier acto o inacción es política. Es decir, estamos tomando una postura ante el mundo, incluso al pretender no tomarla. Yo siento que en el mundo de la música, especialmente clásica, tendemos a omitir eso y a pensar que no, a pensar que la música está como por encima de la política, como si estuviera en otro plano de existencia, y no es así. Cada decisión que tomamos de programación, cada decisión que tomamos de qué ensamble va a interpretar una pieza, en qué lengua se va a interpretar, en qué recinto se va a interpretar, es una decisión política. Entonces nos estamos pronunciando quieras o no. Eso es lo que yo digo. Entonces, mejor pronunciarse más activamente y tomar una postura más activa en la música que hacemos. Pero el crear es ya un acto político, ¿no? Lo es. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire y ahora escucharemos una canción y retomaremos otra vez esta conversación que llevamos tan interesante. Mahiri Jerez, Guatejeco, Tamu Bajara, Pal Barique Miropu.
Huacuaricuyu, Oco, Lumébiro, Niropu. Yuyeri Bunaño no Teñeña, Huacuaricuyu, Día Niropu, Huacuaricuyu. Yeri Bunaño no Teñeña, Nicoricuyu, Huacuaricuyu, Yukengere Añoro, Cortegota. Yuyeri Buna, Huacuaricuyu, Yu Diatrigaha, Acaborigatrigaha, Yukengere. Yuyeri Buna Añoro Teñeñarico. Bueno, hemos oído un pequeño trozo de tu música. Explícanos. Bueno, soy Mariana de Colombia. Mi pieza se llama El respiro de la selva, y es una pieza que está basada en un tema muy bonito que se llama los ríos voladores del Amazonas. Los ríos voladores son unas corrientes de aire que vienen desde el océano Atlántico y llegan hasta el Amazonas, y por la humedad estos hacen que haya una condensación de aire que se vuelven nubes, y las nubes se convierten se van moviendo por todos los Andes directamente y van regando toda el Amazonas con muchísima agua. Es un tema muy bonito. El problema de esto es que por la deforestación y el cambio climático estos ríos están disminuyendo, y quiere decir que se está acabando el tema de que se rieguen muchos parques y bosques naturales. Esto afecta muchísimo, no solo la parte natural como de los bosques, sino también la migración y los mismos animales y el ecosistema. Entonces es un problema muy grande, y quise mostrar en mi pieza algo donde podamos ver el ciclo que deberíamos dejar que no se acabara. Es un ciclo que tenemos que seguir, que se tiene que seguir moviendo, tiene que seguir andando, y muestro cómo desde el principio se va moviendo desde el Atlántico, y empieza como con unas caracolas, y empiezo a mostrar cómo suena esto, y llega la lluvia, pero también llega un momento en que se para y está como el grito de la selva. Se grita ahí, entonces hay muchos tambores, muchos sonidos, muchas pausas, y ahí es donde entra la improvisación en mi pieza. El tema principal que quise tocar acá es el medio ambiente, porque siento que si no lo mostramos y no abrimos los ojos a los demás, esto no va a seguir adelantándose, no va a seguir mejorando. Entonces, bueno, este es uno de los temas que a mí me llenan el corazón. Y bueno, hay un poema muy especial, es una indígena Bará, ella lo escribió para esta pieza, y está hablando mucho de lo importante que para nosotros es la madre tierra, de lo que necesitamos el agua, de lo que necesitamos el alimento, y de cómo nos conectamos con esto. Entonces lo muestro ahí como en el momento en que todavía los ríos están andando, y después hay una ruptura muy fuerte. Y bueno, al final vuelvo a un momento donde vuelve el ciclo, y lo dejo un poco abierto para mostrar que de pronto si esa misma última gota vuelve a caer, pues entonces vuelve a crecer el bosque y vuelve a seguir naciendo. No es un final, podemos seguir. Está abierto. Exacto, podemos seguir. Sí. Precioso, y la pregunta esta que os hago ahora viene casi, la has contestado ya. Porque hay elementos de la música tradicional o popular de vuestros países que se filtran en vuestras composiciones, aunque sea inconscientemente, ya veo que sí. Sí, exactamente. Yo utilicé, por ejemplo, acá muchos instrumentos como la tambora, instrumentos como la caracola, instrumentos como los sonajeros del Amazonas,
también utilicé hojas secas, porque también utilizamos diferentes texturas. Para esto, hojas secas tocadas encima de tambores y bueno, mucho viento, mucho aire, entonces sí utilizo muchísimos instrumentos de Colombia y del Amazonas. Instrumentos y elementos también, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo describiríais en una palabra o en una frase cada experiencia de oír, la experiencia de oír la música interpretada por otros y especialmente por la percusión de aquí de So 21? Para mí es una emoción muy grande. Sí, porque como dije antes, difícilmente nos programan. Entonces, el escuchar tu música interpretada por un ensamble de tan alto nivel, entonces te provoca mucha emoción. Bueno, a mí fue parecido a Lluvia, una emoción explosiva interior. Explosiva porque, bueno, estoy muy emocionada, pero es algo tan interno, tan personal y tan íntimo con uno mismo y saber que se está escuchando es demasiado maravilloso. Realmente uno no tiene palabras después para expresar lo que se siente. En mi caso, bueno, fue interpretado y fue una cosa increíble. Yo voy a ir un poco en contra de la corriente, porque para mí se siente como echarme al agua helada. Sí. Yo entro en pánico. Sí. Se siente como desnudar tu alma y que todo el mundo te está viendo y ya quiero meter abajo de una piedra y dejar de existir, que me traiga a la tierra. Son emociones contradictorias, pero es muy emocionante. En cierta forma es lo mismo. Sí. Sí. Yo pensaba en 3 palabras que tienen que ver con la escucha, que no solo es una escucha como de uno a uno de diálogo, sino es una escucha muy abierta y que el público se emocione y que te ponga atención y que esté totalmente interesada o interesado en tu música. Es fantástico. Escucha, compartencia, que esa palabra se escucha mucho allá en los pueblos, de hacer comunidad, y vitalidad, porque te da toda la energía de seguir trabajando. Sí, para mí es como la mezcla de un sentimiento íntimo muy intenso, como un poco de, no es vergüenza, pero sí como algo tan íntimo, y por el otro lado me dan muchísimas ganas de seguir componiendo. Oír eso me da como una ilusión y una fuerza para seguir adelante. Muy bien. Y ya se me acaban las preguntas, pero esta me parece muy interesante. Y es cómo es el proceso creativo de vosotras. ¿Empieza con una idea, con un sonido, con una película, con una vivencia? Explicarme. Supongo que cada una y cada composición será de una manera, pero más o menos decídmelas que... Creo que en cada caso es diferente, ¿no? Para cada obra también es diferente. En mi caso, cada obra... por ejemplo, para esta obra yo estaba en el Amazonas y una noche comencé a escuchar a los grillos y comenzó a llover mucho. Entonces, esa imagen y esos sonidos fue lo que detonó esta obra, ¿no? Pero en otros casos es una imagen o un sonido o puede ser incluso nada más una textura. Entonces, depende de la obra, sí. ¿Vosotras igual, todas? Sí, ¿no? Para mí viene necesito, antes de empezar a componer, necesito un concepto, y ese concepto puede venir de muchos lugares. Generalmente es algo que quiero decir, y para mí mi fuente principal de inspiración es algún tema del que quiero hablar. En este caso mi pieza habla sobre la migración, pero puede ser algo, el medio ambiente o algo así, y casi siempre hay un texto. Yo trabajo mucho con música coral, entonces hay un texto que me atraviesa y que de ahí parto a... Casi los textos tienen ya también su propio ritmo, te piden ciertas cosas, entonces es fácil que crezca una pieza alrededor. Uh-huh. ¿Queréis decir algo más, vosotras? Yo vengo de la música para cine, esto es como mi enfoque, y siempre me creo una imagen. Yo siempre me creo como la imagen en la cabeza y de ahí salen las composiciones. Bandas sonoras, exactamente. En mi caso, yo necesito como un espacio para mí misma. Yo, por ejemplo, no podría componer con otras personas alrededor o sentada, sino que necesito caminar. Y con el caminar es como una poesía que me viene. O sea, en el fondo tengo alguna conexión con la poesía, aunque no lo desarrolle. Y de esa poesía me vienen ideas de mí misma.
y luego la naturaleza. La naturaleza me llena demasiado y la naturaleza ha sido siempre fuente de inspiración en todo momento. Muy bien, muy interesante todo. Bueno, yo quería comentarles que en estos días hemos compartido un poco lo que cada quien ha inspirado. En mi caso, los saberes de las comunidades donde yo trabajo, que son allá en México, del sur de México. Y bueno, sus saberes de lo que están haciendo hoy, de lo que a la gente le interesa hoy, pero sobre todo de cómo sostienen la diversidad de lenguajes, la diversidad de culturas, de saberes, de formas de pensar, de éticas distintas, que no necesariamente son occidentales, pero sí son muy complejas, y en este mundo que se nos quiere homogeneizar, que todos hablemos igual, escuchemos lo mismo, cantemos de la misma manera y ofrendemos, o que nuestra espiritualidad sea la misma, la diversidad yo creo que es un tema de resistencia y de lucha. Y de enriquecer, porque la diversidad enriquece a los pueblos. Sí, de formas de pensar distinto y de pues conocernos, ¿no? Sí, sí. ¿Teníais conexión? Una de las preguntas entre vosotras, porque como veo que sois de diferentes lugares, ¿o ha sido ahora cuando habéis ido conociéndoos? Nos acabamos de conocer. Ya habéis conectado, por lo que veo. Sí. Ha sido una buena conexión. Sí. Y en vuestras casas, que esa también es una de las preguntas que quería haceros, ¿qué os dijeron porque os dedicáis profesionalmente a la música? Sí. Sí, todas. Sí. ¿Todas? ¿Y qué opinaron? ¿No? ¿Tendrían una opinión o se opusieron? No sé, porque a veces tú en casa dices, quiero ser tal, y te dicen, oh, no, eso no va a ningún lado. No sé, si tuvisteis alguna traba, o la pregunta es para todas, la que quiera contestar, o cada una su experiencia en este tema. En mi caso es interesante porque nosotros somos 3 hijas mujeres, entonces mi papá la tuvo un poco difícil. Todas mujeres. Sí, porque tuvo que educarnos para ser libres. Pero fue interesante porque las 3, las 3 somos, ninguna está casada, para comenzar, y ninguna ha querido tener una familia. Pero en mi caso, al querer dedicarme al arte, mi padre me dijo, ¿de qué vas a vivir? ¿No? Entonces, eso es lo que me refiero. Sí, así que me dijo, trata de tener alguna otra profesión para que puedas vivir y dedicarte el resto del tiempo a hacer tu arte. Así que yo estudié ingeniería electrónica también. Yo me dedico a hacer, la verdad es que yo gano dinero de hacer traducciones y también de la ingeniería de audio, y con el dinero que hago de eso, sí hago arte. Sí. Muy bien, ¿alguna más? ¿Quiere...? Tingueu tot. ¿Sí? Bueno, en mi caso no la tuve tan difícil. Mi madre y mi padre siempre fueron amantes de la música y en ese sentido pues tuve todo el apoyo realmente. Pero lo más curioso es que mi mamá insistió mucho en el piano. Y mi padre decía, no, tú vas a ser compositor. Y yo decía, no, yo no creo. Eso no. Y en el fondo pues tenía razón, y a la larga pues ha sido lo que más me ha motivado para seguir con la música, la composición. 2. Bueno, pues ha sido muy interesante la entrevista, muchas gracias a todas, y sí que quiero 30 segundos para que Alicia nos invite el próximo 26 al concierto. Pues sí, estáis todas invitadas y todos al próximo concierto, que será el día 26 por la mañana, donde podréis conocer a todas estas magníficas personas, buenísimas personas que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, y de los compañeros de So21 que interpretarán sus obras muy gustosamente, y con la colaboración del alumnado del Colegio Vicente Rius, y será un fin de fiesta extraordinario. Muchas gracias a todas. Molt bé, moltes gràcies i fins el proper dimarts. Diga lo que digan las mujeres, estamos